Hola hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, deseándoles que se encuentren muy bien en sus vidas y que a través de estas predicaciones, de estas enseñanzas que he estado compartiendo domingo tras domingo, traiga bendiciones a sus vidas, que sean de gran provecho para su vida espiritual. Y doy gracias al Señor que en este tiempo Él me ha bendecido a través de su palabra, me ha ayudado, me ha dado aliento y ver que este mundo en el cual estamos es totalmente pasajero. Las cosas de este mundo van a pasar y el Señor en su enseñanza y en los evangelios él se enfocó bastante en hablar de las cosas que son eternas. Habló mucho del cielo y también mucho acerca del infierno. Y en la historia que vamos a ver hoy día, que está aquí en el Lucas 16, en el versículo 19 hasta el 31, vamos a ver una historia en el cual el Señor nos va a hablar del cielo y también nos va a hablar del infierno. Hablar del infierno no es un tema agradable. Hablar de ese lugar no es algo tan popular o tan deseado de escuchar de las personas. Pero el Señor aquí, Él está contando una historia de dos hombres. La historia del hombre rico y de Lázaro. Y nuevamente nos encontramos donde el Señor está hablando de dos hombres. La semana pasada estuvimos hablando de la historia allí de ese hijo pródigo, donde el Señor dijo allí en el capítulo 15 de Lucas, en el versículo 11, dijo que dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Un hombre tenía dos hijos. Y aquí, en la historia de hoy, había un hombre rico y también había un hombre pobre. Es la historia de dos hombres. Es la enseñanza que el Señor está dándole a sus discípulos y esta enseñanza la está ocultando a los fariseos y a los escribas, a esas personas religiosas que a través de su autojusticia, a través de sus propias obras, querían alcanzar la salvación, querían llegar al cielo, a ese lugar aquí que se le llama en esta historia el seno de Abraham. Pero el Señor, a través de las parábolas, también Él ocultó esa verdad a los que no creen, a los que no quisieron creer a la verdad. Y aquí, en esta parte de esta historia de los evangelios, aquí se terminó ya la gracia para esas personas, para los fariseos y escribas. Solamente la gracia está dada para los que van a creer. Es increíble lo que estamos viendo aquí en estas historias que el Señor empezó a enseñarles a través de parábolas. Y voy a leer y después vamos a orar. Y aquí en Lucas 16, en el versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. También en el versículo 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Así dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a orar. Padre Santo, ayúdanos en este tiempo para que esta palabra, Señor, traiga provecho espiritual, Señor, a nuestras vidas y nos haga, Señor, pensar y reflexionar con respecto también a las cosas que son eternas. Padre Santo, te ruego, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tú también abras nuestro entendimiento para que esta verdad se clarifique más, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que de esta forma también nosotros tengamos más temor de ti, más amor a ti. Y también, Señor, comuniquemos, Señor, esta verdad, Señor, al mundo, de que tú, Señor, también vas a traer juicio sobre el corazón de los hombres que no creen en ti. Padre Santo, te alabamos en esta hora y te bendecimos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Aquí, hermanos, tenemos una historia de un hombre que era demasiado rico, extremadamente rico. Y también tenemos la historia de un hombre que era extremadamente pobre. Tal vez nosotros en nuestro medio, tal vez conocemos gente pobre, pero tal vez no se va a comparar con esta persona aquí, a quien Jesús le llama Lázaro. Era una persona extremadamente pobre y el Señor está enseñando una historia a través de un tremendo contraste, uno muy rico y otro muy pobre. Y a través de esta parábola, a través de esta historia, el Señor quiere enseñarles a sus discípulos una verdad espiritual. Cada una de estas historias tienen una verdad espiritual y también tienen un propósito evangelístico, que nosotros nos volquemos a conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y que nosotros también podamos transmitir esta verdad a los que no creen. ¿Para qué? Para que se vuelvan al Señor, porque lo que está por delante es la verdad, es la realidad. En este mundo en el cual estamos no es la realidad. La realidad es la eternidad. Allí está. Y a través de esta historia, el Señor nos quiere mostrar este tremendo contraste de dos personas, una que va al cielo y otra que va al infierno. Y dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Era un hombre que era millonario, un hombre que se vestía con lo mejor. Dice que se vestía con púrpura y de lino fino, lo mejor de lo mejor que podía haber en ropas. Y él dice que hacía banquete con esplendidez. Cada día era su forma de vida, era su forma de ostentar su riqueza, su grandeza, su orgullo.
Este hombre era un hombre que vivía solamente en el presente. A este hombre no le importaba lo trascendente. Solamente él vivía para ostentar. Y esta persona estaba mostrando a un tipo de rico de aquí, de esta sociedad, en la enseñanza anterior que el Señor había dado allí en la parábola del mayordomo infiel. Aquí en el versículo 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. ¿Y qué dice allí Lucas acerca de los fariseos? Dice que eran avaros y se burlaban de él. Estos hombres, ellos decían, nosotros tenemos la ley y los profetas. Y el Señor, ¿qué les está diciendo? En el versículo 16 del capítulo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora el Señor les estaba predicando el Evangelio. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ellos lo estaban rechazando. Y por eso que el Señor le está a ellos mostrando y les está y lo está denunciando, les está diciendo, pero más fácil es eh, en el versículo 17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Y por qué el Señor les estaba diciendo? Porque ellos se decían ser los defensores de la ley y de los profetas, pero ellos, ¿qué estaban haciendo en el versículo 18? Ellos estaban repudiando a sus mujeres. Ellos estaban dándole cartas de divorcio por cualquier razón, por cualquier motivo. Aquí en el versículo 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ellos vivían en función solamente de sus propios beneficios, de su propia temporalidad, de gozarse en el momento. Ellos tenían una estructura de apariencia religiosa, pero aquí es lo que decían, que ellos eran avaros y se burlaban a ellos. Poco les interesaba la vida espiritual más profunda. Y en ese contexto, aquí el Señor le está diciendo que habían dos hombres, uno que era rico y que el otro era extremadamente pobre. Y ese hombre pobre se llamaba Lázaro. Y en el estudio que yo estaba haciendo, dice que Lázaro significa Dios ha provisto ayuda. Es una tremenda paradoja ver de que este Lázaro, este hombre que dice que estaba echado a la puerta de la casa de ese hombre y que estaba lleno de llagas y que ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico y dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Ese hombre era un hombre creyente, era un hombre que tenía depositada su esperanza en el Señor. Era una persona que era un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios estaba ahí en esa condición. ¿No les parece, hermanos, que es una paradoja? Pero el Señor está enseñando a sus discípulos esta tremenda verdad, esta tremenda historia de estos dos hombres. ¿Y qué dice con respecto a ellos, a su muerte? En lo temporal, uno se estaba gozando de la vida y el otro estaba sufriendo de la vida, con muchos sufrimientos. Pero cuando llegó la muerte, en el versículo 22, dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado
por los ángeles al seno de Abraham. Y también dice que murió también el rico y fue sepultado. Cuando murió el pobre, cuando murió Lázaro, nadie se dio cuenta que murió. Pero sí que los ángeles lo llevaron. En cambio, el rico cuando murió, le hicieron un gran funeral, un gran velorio, un gran acontecimiento. Dice también, murió también el rico y fue sepultado. No dice que Lázaro fue sepultado. Y aquí la escena cambia. Aquí la situación hay, estamos ahora en la eternidad. ¿Y qué está pasando aquí en la eternidad? Allí en el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este hombre rico que fue sepultado, que se gozó de esta vida presente, ahora está en el Hades, está allí en ese lugar de tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llama. Ese lugar, el infierno, es un lugar real. Ese lugar es un lugar físico y real. No es algo eh, que sea una ilusión. Aquí el Señor lo está enseñando como algo real y nosotros como hijos de Dios lo creemos así y así lo entendemos. Y aquí este hombre dice que estaba en un lugar de tormentos y también dice que estaba envuelto así como en llamas porque estoy atormentado en esta llama. Ese hombre rico está en ese lugar consciente, entendiendo todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y más todavía, aquí lo que nos está revelando esta historia, es que él está viendo lo que está pasando acá al otro lado. Y dice, y está suplicando en ese lugar que a Abraham que envía a Lázaro para que le moje la punta de la lengua con su dedo en agua. Pero Abraham en el versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. O sea que el hombre rico tuvo su cielo aquí en este mundo. Y el hombre pobre, digo, el mendigo que estaba lleno de llagas, estaba echado en ese lugar, muerto así de hambre, él vivió su infierno aquí. Y Abraham le está recordando aquí a este hombre rico y le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida, en tu vida, dice. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa, que le envíes a la casa de mi padre. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo de este hombre rico, que su pecado permanece allí en el infierno. Su soberbia, su orgullo, él todavía cree que es patrón de fundo, como nosotros decimos, para estar mandando a Lázaro. Mira, dice, manda a Lázaro y envíalo a la casa de mi padre, porque allí yo tengo 5 hermanos para que ellos sepan que este es un lugar real y para que no vengan. Él quería que
Lázaro deje de disfrutar allí en el seno de Abraham, deje de disfrutar del cielo para ir a complacerlo a él e ir allá a predicarle a sus hermanos. Y resulta que ese es un lugar que está sellado, ese es un lugar en donde no se puede ni ir para allá, ni los de allá pueden venir para acá. El infierno es un lugar que está sellado, está solamente para los que están condenados. Y entonces este hombre rico le dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él, allí en ese lugar, también se puso con un espíritu misionero. Él quería que sus hermanos no vayan a ese lugar. ¿Por qué? Porque él ahora está conociendo la realidad. Él ahora está entendiendo de que ese lugar es un lugar real. Es un lugar donde se está sufriendo, hay tormento. ¿Y qué le dijo Abraham a este hombre? Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Eso es el imperativo para todos los hombres de este mundo. Y aquí Abraham les está diciendo, mire, tienen la Biblia, lean la Biblia, conozcan allí que lo que dice el Señor acerca de la eternidad es real y que hay una solución para que no vayan donde tú estás. Y nosotros sabemos cuál es esa solución, que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Solamente Cristo nos puede salvar y rescatar de ese lugar que está determinado, que está destinado para todos los soberbios, para todos los orgullosos, para todos los que niegan al Señor. Ese fue un lugar que fue determinado para los ángeles, para el diablo y sus ángeles caídos. Y ahora están yendo también los hombres que rechazan la verdad de Dios. Y Abraham le está diciendo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguno fuera de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Y el versículo 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si alguno dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cuando el Señor Jesús se levantó de los muertos, ¿qué fue lo que ellos acordaron? Ellos acordaron pagarles a los guardias para que digan que el cuerpo fue robado, fue secuestrado, para que esa mentira se divulgue hasta el día de hoy. Se confabularon para no creer a ese que se le había levantado de entre los muertos. Y en Juan 14:6, vamos a ir allí al Evangelio de Juan, en el 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es, estos hombres, este hombre rico quería que uno se levante de los muertos para que le vaya a anunciar a sus hermanos y no vayan a ese lugar. Y el Señor aquí está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Y en Mateo 1:21, ¿qué fue lo que dijeron los ángeles? Aquí en Mateo 1:21. Dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué forma vamos nosotros a persuadir a este mundo? ¿De qué forma nosotros vamos a convencer a este mundo si no es por la palabra de Dios, hermanos? Es la única forma. Dice, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Le está diciendo Abraham al rico. Pero nosotros tenemos en este tiempo que persuadir a los hombres que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Allí en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la verdad que va a cambiar los corazones de los hombres. Esa